Bien, buen día chicos, espero se encuentren bien. Y bueno, continuando con nuestro curso de intercambios de calor, en esta ocasión voy a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio 11-56i del libro de transferencia de calor y masa del Cengel de la cuarta edición. Entonces bien, vamos a leer lo que nos dice el enunciado. Aceite se está enfriando de 180 grados Fahrenheit a 120 grados Fahrenheit en un intercambiador de un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos, con un coeficiente total de transferencia de calor de 40 BTUs por hora por pie cuadrado por grados Fahrenheit. Agua con un CP de 1 BTU sobre libra masa por grado Fahrenheit ingresa a 80 grados Fahrenheit y sale a 100 grados Fahrenheit, con una razón de flujo de masa de 20.000 libras masas por hora. Determine el inciso A, la diferencia de temperatura media logarítmica de la temperatura. El inciso B, el área superficial de la transferencia de calor. Bien, todo lo que nos dice el ejercicio es que tenemos dos fluidos. El fluido caliente, que es el aceite, y este nos dice que se está enfriando de 180 grados Fahrenheit a 120 grados Fahrenheit. Y tenemos el fluido frío, que es el agua. Este se va a calentar de 80 grados Fahrenheit a 100 grados Fahrenheit. También nos da el flujo másico del agua, que son 20.000 libras masas por hora. Y lo que debemos calcular es la diferencia de temperatura media logarítmica de la temperatura y el área superficial de la transferencia de calor. Esta de aquí y esta de aquí. Sí, esas son nuestras dos incógnitas principales. Entonces, primero lo que voy a hacer será calcular la transferencia de calor. Las tres primeras ecuaciones nos sirven para hacerlo. La primera con los datos del fluido frío y la segunda con los datos del fluido caliente. Al tener la transferencia de calor, podemos ver que tendríamos un dato más de esta ecuación. El coeficiente de transferencia de calor, ese es un valor que nos proporciona el ejercicio. Entonces, inicio y primero calculo la transferencia de calor. Y para saber qué ecuación debo utilizar para calcular la transferencia de calor, debo ver qué fluido nos proporciona más datos. ¿Sí? Podemos ver que el agua es la que nos proporciona más datos, nos proporciona su CP, su temperatura de entrada, su temperatura de salida y el flujo másico. Entonces va a ser la primera ecuación la que voy a utilizar. ¿Sí? Entonces esto quedaría de la siguiente manera. La transferencia de calor utilizando los datos del fluido frío va a ser igual a el flujo másico del fluido frío, que son 20.000 libras masas por hora, por el CP del fluido frío, que es de 1 BTU sobre libra masa por grado Fahrenheit. Por la diferencia de temperaturas del fluido frío, es la temperatura de salida menos la temperatura de entrada, que serían 100 grados Fahrenheit menos 80 grados Fahrenheit, serían 20 grados Fahrenheit. Listo, al hacer esa operación, la transferencia de calor me da un valor de 400.000 y aquí hacemos análisis de unidades. Aquí grado Fahrenheit entre grado Fahrenheit se van, libra masa sobre libra masa se van y quedaría nada más BTUs por hora. Entonces unidades van a ser BTU por hora. Listo, entonces ya tenemos la transferencia de calor. Y volvemos aquí a esta ecuación, a la tercera. Ya tenemos el primer dato, el coeficiente de transferencia de calor lo conocemos. El área superficial de la transferencia de calor es una de nuestras incógnitas principales. Y nos falta también calcular la diferencia de temperatura media logarítmica, que esta es otra de nuestras incógnitas que nos pide el ejercicio. Entonces lo siguiente que voy a hacer será calcular esa diferencia de temperatura media logarítmica, que va a ser la diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambiador a contraflujo por el factor de corrección. Entonces primero voy a calcular la diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambiador a contraflujo con esta ecuación, ¿sí? Con la quinta ecuación. Entonces hacemos eso. Y aquí para saber cuál es nuestra delta de temperatura 1 y nuestra delta de temperatura 2, tenemos aquí estas dos ecuaciones, que nos dice que para la diferencia de temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de entrada del caliente menos la temperatura de salida del frío. Y para la diferencia de temperatura 2 va a ser igual a la temperatura de salida del caliente menos la temperatura de entrada del frío. Entonces debemos calcular esa diferencia de temperatura 1 y diferencia de temperatura 2. Y eso quedaría de la siguiente manera. La diferencia de temperatura 1 180 grados Fahrenheit menos 100 grados Fahrenheit. Son 80 grados Fahrenheit. ¿Sí? Esa es nuestra diferencia de temperatura 1. Y para la diferencia de temperatura 2 es la temperatura de salida del caliente, que tiene un valor de 120 grados Fahrenheit menos la temperatura de entrada del frío, 80 grados Fahrenheit. Y eso nos da un valor de 40 grados Fahrenheit. Listo, entonces ya tenemos estas dos diferencias de temperaturas y podemos sustituirlas aquí en nuestra ecuación para calcular la diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambiador a contraflujo. ¿Sí? Entonces tomamos esos datos y sustituimos aquí.
y la diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambio de contraflujo quedaría de la siguiente manera. La diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambio de contraflujo sería la diferencia de temperatura 1 menos la diferencia de temperatura 2, aquí 80 menos 40 grados Fahrenheit, entre el logaritmo natural de la diferencia de temperatura 1 entre la diferencia de temperatura 2, aquí 80 entre 40. Al hacer esa operación, la diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambiador de contraflujo me da un valor de 57.7 grados Fahrenheit. Entonces ya tengo aquí un dato para calcular mi incógnita principal. Únicamente aquí me falta calcular el factor de corrección. Y para calcular ese factor de corrección nos vamos a nuestras tablas y ubicamos cuál es nuestra gráfica que nos serviría. Y aquí tienen nuestras gráficas. Esa es la que nos serviría. Dice que un paso por la coraza y 2, 4, 6, etcétera, cualquier múltiplo de 2 pasos por los tubos. Y nosotros tenemos un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos. Entonces esta es la que nos serviría. Y para calcular aquí nuestro factor de corrección necesitamos dos valores, el valor R y el valor P. El valor R se lee en estas líneas rosas. ¿Sí? Aquí tenemos un valor desde 0.2 hasta 4 para R. Y el valor P se lee en la parte inferior de izquierda a derecha. Tenemos los valores de 0 hasta 1. ¿Sí? Esto se lee de manera vertical. Entonces, teniendo esos dos datos, podemos ubicar nuestro factor de corrección. Para calcular R y para calcular P tenemos estas dos ecuaciones. Para R y para P. Y aquí en esta parte es importante mencionar que estas temperaturas no nos indican cuál es el fluido frío y cuál es el fluido caliente. Estas temperaturas nos indican cuál es el fluido que está dentro de los tubos y cuál es el fluido que está en el casco. Y bueno, en esta ocasión el ejercicio nos proporciona este diagrama y aquí nos indica cuál es el fluido que está en el casco y cuál es el fluido que está en los tubos. El fluido que está en los tubos es el agua y el que está en el casco es el aceite. Entonces, bueno, en esta ocasión fue fácil ubicarlos, pero hay ocasiones que algunos ejercicios no proporcionan diagramas. Entonces, generalmente la ubicación de los fluidos nos lo indica el enunciado y eso pues hay que tener cuidado de revisarlo bien. Bien, ya que mencioné eso, entonces primero calculamos el valor de P y quedaría de la siguiente manera. P va a ser igual a la temperatura de salida del agua menos la temperatura de entrada del agua, que serían 100 grados Fahrenheit menos 80 grados Fahrenheit. Entre la temperatura de entrada del aceite menos la temperatura de entrada del agua. Y estos serían 180 grados Fahrenheit menos 80 grados Fahrenheit. Al hacer esa operación, el valor de P me da de 0.2 y este es un valor adimensional. ¿Sí? Aquí grado Fahrenheit, entre grado Fahrenheit se van. Y para R sería la temperatura de entrada del aceite menos la temperatura de salida del aceite y estos serían 180 grados Fahrenheit menos 120 grados Fahrenheit. Son 60 grados Fahrenheit. ¿Sí? En el numerador. Grados Fahrenheit. Entre la temperatura de salida del agua menos la temperatura de entrada del agua, que serían 100 grados Fahrenheit menos 80 grados Fahrenheit, que serían 20 grados Fahrenheit. Sí, aquí ya nada más hice la resta rápida. Entonces el valor R sería de 3 y esto es adimensional. Listo, entonces con estos dos valores, el de P y el de R, nos vamos a nuestra gráfica y ubicamos esos datos. Para ubicar el valor de P, que tiene un valor de 0.2, lo ubicamos aquí en esta parte. Aquí está. 0.2 y se marca una línea vertical hacia arriba. Y para el valor de R, que es de 3, este lo tenemos aquí. Es esta línea, la segunda de izquierda a derecha. ¿Sí? Este tiene un valor de 3. Entonces, es esta línea de aquí. Y justo donde se interceptan esas dos líneas, nos ubicamos y después nos desplazamos de manera horizontal hasta el lado izquierdo, por aquí. Y aquí leemos nuestro factor de corrección. ¿Sí? Podemos ver que está sobre el 0.9, casi al 0.95. Entonces podemos tomarlo de 0.93 o 0.94. ¿Sí? Yo lo voy a tomar de 0.94. Entonces ya tenemos nuestro factor de corrección que tiene un valor de 0.94. Entonces regresamos a nuestra cuarta ecuación y ya tenemos estos dos datos y podemos ya calcular nuestra diferencia de temperatura media logarítmica, que es una de nuestras incógnitas principales. Entonces tomamos nuestros datos y sustituimos aquí en esta ecuación. Y esto quedaría de la siguiente manera.
la diferencia de temperatura media logarítmica va a ser igual al factor de corrección, que es de 0.94, por la diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambio de contraflujo, que nos dio un valor de 57.7 grados Fahrenheit. Listo. Al hacer esa operación, la diferencia de temperatura media logarítmica me da un valor de 54.2 grados Fahrenheit. Listo, entonces ya tenemos nuestra primer incógnita principal. Aquí está. Y por último voy a calcular nuestra segunda incógnita, que es nuestra área superficial de la transferencia de calor. Esta de aquí. Y podemos ver que ya tenemos todos los datos de esta ecuación. Sí, ya tenemos la diferencia de temperatura media logarítmica para un intercambiador a contraflujo por el factor de corrección, que eso sería la diferencia de temperatura media logarítmica, que tiene un valor de 54.2. Entonces ya tenemos estos dos datos aquí en este. Tenemos nuestro coeficiente de transferencia de calor, es un dato que nos da el ejercicio, y la transferencia de calor. Este fue el primer valor que calculamos. Entonces de esta ecuación despejamos el área superficial. Al despejar el área superficial de la transferencia de calor, esto nos quedaría de la siguiente manera. Sería igual a la transferencia de calor entre el coeficiente de transferencia de calor por la diferencia de temperatura media logarítmica. Y aquí ya sustituí los valores. Sí, en la parte del numerador tenemos el valor de la transferencia de calor. En la parte del numerador tenemos el coeficiente de transferencia de calor, U, y la diferencia de temperatura media logarítmica. ¿Sí? Entonces, al resolver esta operación, el área superficial nos da un valor de 184.4 y aquí hacemos análisis de unidades. ¿Sí? BTU entre BTU se van, hora entre hora se van, grado Fahrenheit entre grado Fahrenheit se van y únicamente nos quedan pies cuadrados. Unidades de área. Entonces serían 184.4 pies cuadrados el área superficial de esta transferencia de calor. Bien, entonces ya terminamos nuestro ejercicio. Es un ejercicio un poco laborioso, sí, pero sigue siendo un ejercicio sencillo. Y aquí lo bueno es de que nos proporciona varios datos de al menos de un fluido. Ya los ejercicios se complican cuando nos limitan a algunos datos. Entonces ahí ya se pone más interesante la cosa. Pero bueno, en este caso nada más debemos mencionar, como siempre, ubicar cuál es nuestro fluido frío, nuestro fluido caliente, sus respectivos datos. También ubicar aquí para nuestra gráfica cuando vamos a calcular el factor de corrección y recordar aquí el diagrama que nos proporcionan las gráficas. Aquí el diagrama no nos indica cuál es el fluido frío y el fluido caliente. Nos indica cuál es el fluido que está dentro de los tubos y cuál es el que está en el casco. Sí, eso es importante. Y bueno, sería todo lo que puedo mencionar de este ejercicio. Espero les haya servido. En caso de que sí, bueno, hacerme saber en los comentarios. Igual si tienen alguna duda, alguna sugerencia o una petición, lo pueden dejar también en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.